Hola, buenas tardes. Hoy vamos a explicar el proceso monitorio que contempla la Ley 1564 del 2012 o Código General del Proceso. Para poder hacer un estudio de este proceso es necesario, o bueno, lo advierto desde antes de que comencemos, estudiar las siguientes sentencias: C-726 del 2014, C-159 del 2016, C-095 de 2017 y C-031 de 2019, ya que estas sentencias de la Corte Constitucional pues han explicado en detalle el objeto del proceso monitorio y pues también su finalidad, y ha respondido a diferentes problemas jurídicos que se han presentado en la aplicación misma del proceso monitorio como tal. Sin embargo, después de que realice la exposición, voy a tratar de hacer una síntesis, a tratar de tocar esas sentencias de constitucionalidad. Este proceso monitorio está consagrado en el título tercero del Código General del Proceso, que regula, como ustedes bien lo saben, los trámites declarativos especiales. Dentro de esos trámites declarativos especiales se encuentra el proceso monitorio en el capítulo cuarto de ese título, específicamente en el artículo 419. Ese proceso monitorio pues procede cuando se pretenda el pago de una obligación en dinero de naturaleza contractual determinada y exigible que sea de mínima cuantía. Lo que busca es que se declare judicialmente la existencia de una obligación para luego, dentro de ese mismo trámite, pues se proceda a su ejecución. ¿Listo? Es necesario advertir que este proceso monitorio es un proceso novedoso para la ley colombiana, porque nunca antes había existido un proceso similar en nuestra legislación. O sea, nunca había existido el proceso monitorio en nuestra legislación, a diferencia de otros países en los que sí existía y aún actualmente pues existe. ¿Listo? Bueno, hablando un poquito de historia, siempre en las legislaciones que se hacía obligatorio tramitar un proceso declarativo con el fin de obtener una sentencia que se pudiese ejecutar o contar con una confesión expresa del deudor para poder ejecutar esa sentencia. Esa confesión quedaría a las veces de título, ¿cierto? Pero en Europa surge la pregunta de entonces, ¿qué hacer con esos acreedores que no tienen un título? En Italia, en el siglo XIII, se inventaron el proceso monitorio. 8 siglos después llega a Colombia, pues lo trae la Comisión Redactora del Código Penal del Proceso, lo trae como una gran novedad, ¿cierto?, a la legislación colombiana, y surge como tal lo que conocemos como el proceso especial monitorio, que sirve específicamente, como ya lo vimos, para intentar constituir un título y en ese mismo procedimiento ejecutarlo. Este proceso debe ser iniciado por un acreedor de una obligación cuya obligación pues solamente debe ser clara, debe ser expresa, debe ser exigible y debe ser únicamente para pagar suma líquida de dinero. Eso es importante. Ese proceso pues se debe iniciar contra el deudor que no haya cumplido, pero únicamente cuando el acreedor no tenga un documento que dé plena prueba de esa obligación, porque pues lógicamente si lo tuviera como un pagaré, como una letra de cambio o cualquier otro documento claro, expreso y exigible, pues ese acreedor podría iniciar un proceso ejecutivo. Desde Italia ese proceso se fue extendiendo por toda Europa y en derecho comparado se conoce como tal 4 tipos de procesos monitorios. Un proceso monitorio puro, un proceso monitorio documentario, un proceso monitorio limitado y un proceso monitorio ilimitado.
El proceso monitorio puro es el que permite al acreedor demandar, ¿cierto? Así no tenga ningún documento que respalde o que sirva de indicio para que se declare como tal esa obligación. El proceso monitorio, que es documentario, es ese proceso donde sí se le exige al acreedor aportar a la demanda algún documento que provenga del deudor o pues del mismo acreedor, que pues si bien no va a ser una plena prueba porque no estamos hablando de un documento que por sí mismo preste mérito ejecutivo, sino un documento que le permita al juez inferir como tal que existe una deuda y pues que esa deuda como tal pues debe ser pagada. El proceso monitorio limitado es aquel proceso monitorio que es un proceso restringido a obligaciones de bajo valor y van de un valor determinado a otro valor determinado. Y el proceso monitorio ilimitado es aquel que permite cobrar y constituir el título por este tipo de proceso sin que importe la cuantía de la obligación como tal. Porque es importante por lo menos entender que existen esos cuatro tipos. Para que entendamos que en Colombia las características que maneja el proceso monitorio pues son tomadas de esos otros países que existen. Puro, documentario, ilimitado, limitado, ¿listo? No necesariamente cuando hablen de proceso monitorio en cualquier lugar no depende solamente de la cuantía. Por ejemplo, la Comunidad Económica Europea en 2006, mediante la resolución 1896, estableció para todos los países que pertenecen a esa comunidad un proceso monitorio puro, es decir, sin que medie documentos y también sin límite de cuantía, sobre todo para obligaciones transfronterizas. En España, el proceso monitorio es un proceso documentario. ¿Eso qué quiere decir? Que, como les expliqué, el acreedor tendrá que presentar documentos y estará limitado, en España también está limitado a la cuantía hasta 250.000 euros, si no estoy mal. Y ese pues es el proceso más utilizado en España, según lo manifestó, lo pude escuchar, de un académico procesalista excelente, catedrático de la Universidad Externado, abogado de la Universidad Libre, les recomiendo que lo sigan, que lo estudien, el doctor Ulises Canosa, es un muy buen procesalista. Entonces, se lo escuché a él, le escuché que era el proceso más usado en España. Bien. En Alemania también existe un proceso monitorio, es un proceso monitorio puro, no exige prueba documental alguna y es un proceso además ilimitado en su cuantía. Y en Francia y en Italia sigue el mismo modelo español, documentario ilimitado en la cuantía. En Colombia se incorporó un proceso monitorio, ¿cierto? Puro, pero limitado en la cuantía. Entonces, el proceso monitorio que se incorporó en la legislación colombiana, en la ley 1564 del 2012, es un proceso monitorio puro, pero limitado en la cuantía. Es decir, que las obligaciones únicamente, es para obligaciones únicamente de mínima cuantía, es decir, obligaciones que van hasta 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Listo? Y puro porque se le permite al acreedor en Colombia demandar así no tenga ningún documento que respalde esa deuda o que pueda hacer inferir esa obligación en el juez. Ese es el tipo de proceso monitorio que se instauró con la ley 1564 del 2012 en Colombia. El Código General del Proceso incluyó dentro de los procesos declarativos especiales el proceso monitorio, pues como ya les estaba diciendo, y lo incluyeron ahí porque el propósito principal de ese proceso monitorio es permitirle
al acreedor que no tiene, lógicamente, un título ejecutivo, hacerse a ese título ejecutivo. Algunos autores, doctrinantes, juristas, dicen pues que este proceso en realidad es un proceso ejecutivo especial porque pues con el monitorio se logra cobrar obligaciones que no constan en un título ejecutivo, y hay otros autores que dicen que en realidad es un proceso mixto. ¿Listo? La Corte Constitucional ha dicho que tiene naturaleza declarativa y ejecutiva, ¿cierto? Como pues lo podemos ver en las sentencias que les nombré. Bueno, ¿cuándo procede? ¿Cuándo procede ya en Colombia, no? ¿Cuándo procede este proceso declarativo especial denominado proceso monitorio? Como les dije, está regulado en el artículo 419 del Código Penal del Proceso, y esta norma dice claramente que se podrá promover con sujeción a las disposiciones de este capítulo un proceso monitorio quien pretenda el pago de una obligación. Tiene que ser una obligación en dinero, ya les dije, ¿no? En dinero, es decir, que no se va a poder acudir a este proceso para exigir obligaciones de hacer o de no hacer, únicamente sumas de dinero, ¿listo? Cuando lean la sentencia, una de las sentencias que ya les nombré al comienzo, ese tema ya fue debatido y fue resuelto por la Corte Constitucional, y en conclusión dijo que la Corte dijo que no se violaba que esa norma que habían demandado pues no violaba como tal la Constitución política de Colombia. Eso pues lo van a poder, o sea, ampliar como tal pues cuando lean la sentencia. El proceso monitorio, pues para que proceda, tampoco va a poder utilizarse para cobrar perjuicios que provengan de naturaleza extracontractual, que hayan sido cuantificados unilateralmente por quien se crea o quien se declare como acreedor. ¿Por qué? Porque ya vimos que la naturaleza del proceso monitorio es contractual. ¿Listo? Tiene que tratarse de una obligación determinada, que sea una obligación líquida o liquidable, es decir, que mediante una simple operación matemática se pueda liquidar el valor. En el proceso monitorio, además, se pueden considerar del capital, ¿cierto? Exigir, pues también se van a poder solicitar el reconocimiento de intereses moratorios como tal o compensatorios. La obligación para que el proceso monitorio proceda tiene que ser una obligación exigible. ¿Eso qué quiere decir? Que el plazo o la condición para el cumplimiento de esa obligación ya se haya cumplido o el plazo ya se haya vencido. ¿Listo? Eso es importante, y pues que la demanda no tenga una cuantía que supere los 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Bueno, ¿y qué implica que el proceso monitorio sea de mínima cuantía? Implica, pues, que es un proceso que va a poder ser adelantado por las personas sin necesidad de la asistencia de un abogado, y también, pues, que el proceso monitorio va a ser de única instancia. Bueno, ahí ya pues vimos cuándo procede como tal monitoreo, algunas características. Ahora miremos los requisitos de la demanda. Esos requisitos están contemplados en el artículo 420 del Código General del Proceso. La demanda puede ser presentada mediante un formato. Esto pues lo hacen siguiendo el modelo europeo. Para poner un ejemplo, el reglamento europeo que ya les había mencionado trae los formatos como tal de demanda y de contestación de la demanda. En el caso de Colombia específicamente será el Consejo Superior de la Judicatura el que deberá poner a disposición de los demandantes y los demandados pues esos formatos de demanda, y pues lógicamente supongo que esos formatos no, pues no van a ser usados por abogados, ¿cierto? Sino por personas que quieran litigar sin ser abogados, porque es un proceso de mínima cuantía que, como ya les dije, no requiere de la intervención necesaria obligatoria de un abogado. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir esa demanda? Bueno, la designación del juez al cual se dirija la demanda como tal. En este caso pues será un juez
civil municipal del domicilio del deudor o de donde se haya fijado el cumplimiento de la obligación. Se debe estipular también la demanda al nombre, el domicilio del demandante, del demandado. Se debe establecer también las pretensiones, bueno, la pretensión de pago, que debe estar expresada con precisión, con mucha claridad, para que el demandado lógicamente pueda conocer con suficiencia qué es lo que se le está cobrando y así pueda ejercer las alternativas de derecho de contradicción, ¿cierto? O defensa. Una pregunta que surge es si en el proceso monitorio es viable o no es viable la acumulación de pretensiones, acumulación objetiva o acumulación subjetiva. La respuesta es sí, sí es viable la acumulación siempre y cuando se reúnan los requisitos que establece el artículo 88 de la ley 1564. ¿Qué más tiene que tener la demanda? Como toda demanda debe contemplar los hechos clasificados y numerados con la indicación del origen contractual de la deuda, su monto exacto y sus componentes. Debe contener además la manifestación de que el pago no depende de una contraprestación a cargo del acreedor. También deberá anexarse a la demanda pues las pruebas, si se tienen, que se pretendan hacer valer, incluso en el caso, pensando en el caso de que el demandado vaya a ejercer una defensa activa, ¿sí? Los litigantes tenemos que empezar a pensar que este proceso no está hecho para sorprender a la contraparte. Tengo que pensar siempre en aportar todas las pruebas que el juez pueda llegar después de un juicio de valoración a hallarme la razón y a declarar la prosperidad de mis pretensiones. ¿Listo? Eso es importante. En este caso hay que tener en cuenta con las pruebas documentales que hay que aportarlos todos, porque si no se aportan todos los documentos con la demanda, usted no aporta ningún documento, pues con la presentación de la demanda se va a entender bajo la grada de juramento que no existe ningún otro documento o que usted no tiene ningún documento en su poder. ¿Listo? Si usted pretende después incorporar otro documento, ya no lo va a poder hacer porque se supone que usted no tenía ningún otro documento que adjuntar con la demanda. Eso es importante tenerlo en cuenta. Pues debe llevar además la demanda a la dirección de notificaciones, necesariamente, y es importante decirlo, se tiene que tener una dirección del demandado. ¿Por qué? Porque en este proceso como tal no se va a poder, no procede el emplazamiento ni procede nombramiento de curador ad litem. ¿Listo? Entonces no se puede poner en la demanda como tal que bajo la grada de juramento desconozco el lugar de notificaciones del demandado porque no, primero no tendría sentido. ¿Listo? Y segundo es necesaria porque la notificación se va a tener que hacer únicamente a través de notificación personal. Y pues los anexos como el poder del abogado y Cámara de Comercio y trata de una empresa. El trámite. El trámite es sencillo, pues bueno, se presentará la demanda que cumpla con todos los requisitos que acabamos de mencionar. El juez, una vez que hace el análisis de admisibilidad, si cumple con todos los requisitos, el juez lo que hace es, mediante un auto, requerir al deudor, ¿cierto? Mediante esa providencia, que no va a estar sujeta a ningún recurso, ¿sí? Y esa providencia deberá notificarse personalmente. Únicamente personalmente. Después de que esa notificación, supongamos, se pudo notificar personalmente, concurre el demandado, después del citatorio a notificarse en persona al despacho, pues ya le va a empezar a correr el término al demandado de 10 días, donde el deudor, ¿cierto? O demandado, va a poder pagar. Y si paga, se va a terminar el proceso, y aunque el código no lo diga, pues no debería haber condena en costas si el deudor pues paga la deuda como tal y se termina el proceso. También podría oponerse expresamente mediante excepciones de fondo en la contestación de la demanda, ¿cierto? Planteando ahí sus oposiciones. Y
una vez que pasan esos 10 días y se ha radicado ya la contestación, se le va a correr traslado por el término de 5 días al demandante para que se pronuncie sobre esas excepciones propuestas y, si es del caso, solicite pruebas, ¿cierto? Por ejemplo, un testimonio que él crea que es pertinente, que es conducente y que es útil, pero recuerden que ya no va a poder de pronto adicionar en ese traslado documentos. ¿Por qué? Porque si él tenía esos documentos en su poder, debió adjuntarlos con la demanda. ¿Listo? Ya le habrá precluido como tal la oportunidad para aportar documentos. ¿Listo? Después de que se vence ese término de 5 días, el juez señalará fecha para llevar a cabo la audiencia propia del proceso verbal sumario que está contemplada en el artículo 392, que, como ustedes saben, es una audiencia concentrada donde se van a practicar las pruebas, se va a sanear el litigio, se van a escuchar los alegatos de las partes y se va a proferir sentencia. Y esa sentencia va a poder ser ejecutable conforme a las reglas generales del procedimiento. Bueno, ¿y qué pasa si el demandado, en vez de pagar o de oponerse expresamente después de notificarse en persona, guarda silencio y no dice nada? ¿Qué pasa? ¿Qué pasará entonces? La respuesta es, si no se opone a la demanda y tampoco paga, en ese caso el juez va a dictar sentencia constitutiva del título ejecutivo que se ejecutará en los términos del artículo 306 del Código General del Proceso, y esa sentencia, pues, esa ejecución de la sentencia no va a poder plantearse como defensa de excepciones que se hayan podido plantear en el proceso monitorio. ¿Listo? Entonces recuerden que no sería una opción, después de notificado, pues guardar silencio pretendiendo de que se pueda exonerar, porque el juez necesariamente va a dictar sentencia constitutiva de un título ejecutivo. No va a haber sentencia del 392, se va a dictar sentencia constituyendo el título ejecutivo, y ese título se ejecutará en los términos del artículo 306, como ya les dije, del Código General del Proceso. Bueno, voy a plantear algunas advertencias del proceso. Bueno, para que el juez como tal pueda, el legislador, para intentar desestimar, ¿cierto?, esas demandas infundadas, esas contestaciones infundadas, el legislador dispuso una multa equivalente al 10% para el demandante derrotado en el proceso o para el demandado que se oponga y resulte condenado en el proceso. Para ese tipo de procesos, monitorios, van a proceder las medidas cautelares de los procesos declarativos, y las medidas cautelares propias del proceso ejecutivo solo procederán a partir de la sentencia favorable al acreedor que constituirá ese título ejecutivo. En ese proceso monitorio también es importante advertir que no se admite ni la intervención de terceros, tampoco se va a admitir la demanda de reconvención, y tampoco se va a surtir emplazamiento alguno al deudor. ¿Listo? Por tanto, pues tampoco se va a dar el caso de que se nombre un curador ad litem. ¿Listo? Este tipo de proceso no lo admite. Entonces, las características propias de este proceso es que se enmarca dentro de las medidas que el CGP trae para tutelar el crédito. En síntesis, es una tutela del crédito privilegiada que se llevará a cabo por medio de un proceso ágil o un proceso expedito. Es un proceso para pequeños acreedores o medianos que acostumbran, por ejemplo, a llevar sus cuentas y sus créditos en cuadernos de notas, entregan mercancía a cambio de un precio determinado, y lo que hacen es anotar ahí el nombre del señor a quien le dieron la mercancía.
y no lo hicieron con una letra de cambio, ¿cierto? Es un proceso que permite al acreedor cobrar o constituir ese título ejecutivo y una vez notificado, pues el silencio no le va a servir al acreedor, al deudor para defenderse. Es importante que en este proceso se invierte el contradictorio, ¿listo? Porque la fase solamente vamos a ir a audiencia de 392 en caso de que exista una oposición expresa del deudor, ¿cierto? Entonces, si ese deudor no propone una defensa o no paga o guarda silencio, si guarda silencio como tal, pues no va a haber audiencia del 392 porque se va a emitir una sentencia constitutiva del título. Este proceso no es un requisito de procedibilidad para nada, existen otros procesos que pueden llegar al mismo punto al que se quiere llegar, ¿sí? Digamos que no es obvio para que un juez se excuse de tramitarlo diciéndole que debería hacer una prueba anticipada interrogatoria de parte buscando una confesión o algo así, no, eso no pasa, es facultativo porque pues uno es libre de decidir si asume, si se mete o no se mete pues en un proceso como tal monitorio. Bueno, como les dije cuando comenzamos, al comienzo pues les nombré unas sentencias. La sentencia C-726 del 2014, en síntesis, lo que hizo fue estudiar la constitucionalidad de los artículos 419 y 421 del Código General del Proceso sobre la procedencia y trámite del proceso monitorio. En ese estudio de constitucionalidad que hace la Corte, la misma determina que esas disposiciones sí eran compatibles con la Constitución y en particular con los derechos de contradicción y defensa que el auto de requerimiento para pago y la sentencia no tuviesen recurso alguna, porque lo que se decía era que se violaba y que iba en contra de la Constitución el hecho de que el auto de requerimiento de pago y la sentencia pues no fueran susceptibles de recurso alguno. En primer término, la sala expuso, como ustedes lo van a poder leer y analizar con más tiempo, los aspectos centrales sobre la naturaleza jurídica de los procesos monitorios, ¿sí? Por eso es muy importante, reitero, para más claridad. Dijo que era un procedimiento simplificado, expedito para el reconocimiento de la ejecución judicial de obligaciones dinerarias de mínima cuantía que precisamente por su monto deben contar con un mecanismo ágil para su cobro. Además, la Corte enfatizó dos aspectos. Uno, sobre la finalidad social del proceso monitorio, que era la de buscar dar una respuesta judicial al cobro de obligaciones suscritas informalmente entre ciudadanos, como ya les había dicho, por ejemplo, acostumbren a llevar sus cuentas en un cuaderno como tal y no constituyendo un título ejecutivo como tal, ¿sí? Para poder hacerlo cuando se han generado obligaciones informales. También que se simplificara como tal el proceso. Dice la Corte que eso lo hace completamente distinto a los procesos ordinarios y ejecutivos, ya que tiene una celeridad en el proceso y su estructura del proceso, la notificación personal, da una garantía como tal a el derecho a la defensa y a que no se violen el derecho a la contradicción, ¿sí? Porque ahí se abrió un debate grandísimo para determinar si procedía o no procedía la notificación por aviso. ¿Listo? Como tal. Bueno, la Corte pues insistió en que uno de los aspectos que hace compatible la estructura propia del proceso monitorio, que no admite recursos contra el auto de requerimiento de pago, con los derechos de contradicción,
del deudor es la exigencia de la notificación personal. Para la Corte, el mencionado requisito reviste una doble naturaleza. De una parte, constituye la notificación y a la vez el requerimiento de pago, el cual debe ser notificado personalmente sin que sea posible la notificación por aviso. ¿Listo? Por eso es que esa sentencia C-726, si uno quiere realmente entender la posición de la Corte y entender el proceso monitorio, pues es importante leerla muy bien. Posteriormente, a esa sentencia vino la sentencia C-159 del 2016, en la cual se analiza un problema jurídico diferente al que se propuso en el 2014. Esta vez el problema jurídico se vincula a el presunto tratamiento discriminatorio e injustificado derivado del hecho de que el proceso monitorio proceda respecto de obligaciones dinerarias y no respecto de obligaciones de hacer. Esa circunstancia, a juicio de los demandantes, cuando pues instauran esta demanda de inconstitucionalidad contra esa disposición, dicen pues que vulnera el principio de igualdad. ¿La Corte qué dijo? La Corte sostuvo que esa limitación de la procedencia del proceso monitorio a las obligaciones exclusivamente dinerarias hacía parte de la libre configuración legislativa, porque no existe un mandato constitucional que disponga un procedimiento específico al respecto, y además pues el Código General del Proceso establece otros trámites, diferentes trámites para lograr ese objetivo de ejecutar una obligación, digamos, de hacer o de no hacer. Posteriormente, en la sentencia 95 del 2017, la Corte pues profiere un fallo inhibitorio, ¿cierto? Pero la parte considerativa vale la pena leer esa sentencia. Allí la Corte estudió la constitucionalidad de la exigencia contenida en el numeral sexto del artículo 420, en cuanto establece que aquellos casos en que el demandante no tenga en su poder los documentos que dan cuenta de una obligación contractual adeudada, pues deberá señalar en la demanda o manifestar bajo juramento que se declare que bajo el grave juramento que no existe pues un documento. Para los demandantes esa previsión era contraria al principio de prevalencia del derecho sustancial, en el entendido que si se acepta que el proceso monitorio se pueda iniciar sin que se allegue una prueba documental al proceso que dé cuenta de esa obligación, pues sería imposible contabilizar desde cuándo esa obligación se hizo exigible y por tanto pues no podría operar la prescripción extintiva de la obligación. Sin embargo, pues la Corte consideró que la censura era inepta, pues incumplía con los requisitos de certeza e inespecificidad. Por eso profirió el fallo inhibitorio, pero pues los invito a que la lean. La sentencia 031 del 2019 es una sentencia muy importante, ¿sí? Aparte de que resume mucho mejor de lo que yo lo acabo de hacer las sentencias que les acabo de nombrar, es relevante porque los demandantes fueron un grupo de estudiantes de Derecho de Cúcuta que hicieron una investigación respecto de la eficacia de las notificaciones en diferentes procesos ejecutivos o declarativos y en los procesos monitorios, y en esa investigación que se hizo en los juzgados allá de Cúcuta, ellos llegaron a la conclusión que la notificación más efectiva, la que más se da, es la notificación por aviso, y que por tanto no poder efectuarse esta notificación por aviso en el proceso monitorio como tal, que se excluya de la posibilidad de hacer la notificación por aviso en el proceso monitorio, pues constituye una barrera como tal al acceso a la administración de justicia, ¿sí? La Corte al respecto dijo que no, que el hecho de que el legislador haya consagrado la notificación personal como la única notificación posible para el proceso monitorio, es decir, para poder notificar
el primer auto que nace del proceso monitorio no configura esa barrera que los demandantes aseguran de acceso a la administración de justicia y tampoco es una carga desproporcionada para el acreedor, basado en que el CGP, o Código General del Proceso, ofrece otras vías procedimentales para la exigibilidad judicial de obligaciones dinerarias, las cuales sí admiten diferentes y diversas formas de notificación al demandado. Bueno, además dijo que es válido afirmar que esas vías no tienen el mismo nivel de celeridad como tal, porque pues de eso se trata el proceso monitorio, que sea rápido. Pues la Corte dijo que debe tenerse en cuenta que la simplificación y eficiencia de los procesos judiciales debe ponderarse con la protección de los derechos fundamentales de las partes. La Corte dice que de aceptarse la procedencia de la notificación por aviso en el proceso monitorio, se impondría una carga desproporcionada al demandado en términos de eficacia de sus derechos de contradicción y defensa. De allí que el legislador pues haya prohibido esa notificación y esa prohibición pues resulta razonable como tal. Y pues los que hemos estudiado el tema de notificaciones sabemos que para que se pueda dar como tal la notificación personal, pues no basta con el envío del citatorio y que ese envío, ¿cierto?, sea positivo y así no lo afirme el correo certificado, sino que esa persona va a tener que acudir personalmente al despacho, al notificador, pues lo notificará en persona. ¿Listo? Esa es la forma, pues, como se surte la notificación personal, ¿cierto? En un proceso declarativo normal, si el citatorio es positivo y le dan 5, 10 o 30 días, dependiendo del lugar donde se encuentre, para que concurra el despacho a notificarse, si no va, pues uno podría adelantar el trámite de la notificación por aviso. Pero en este caso, para que quede muy claro, no procede la notificación por aviso y no procede porque pues ya la Corte Constitucional lo ha manifestado expresamente y pues ya no creo que haya lugar a duda como tal. Se los digo porque existen muchos textos y existen muchos videos en los cuales se trata de defender la posición de que sí procedería la notificación por aviso en el proceso monitorio, pero pues quizá esa información pues fue emitida antes de todos estos pronunciamientos de la Corte Constitucional. ¿Listo? Entonces, pónganse a pensar por qué se generó tanto debate. Yo radico la demanda, sale el auto, yo envío el citatorio de notificación personal, la parte demandada, el deudor lo recibe, lo lee y dice, yo no voy a ir al despacho nunca. Pues no va a haber forma de notificarlo en persona, no va a avanzar ese proceso monitorio. ¿Listo? Entonces, pues no podría notificársele por aviso, pero pues ya la Corte dijo que existen otras vías en las cuales sí se podría dar aplicación a otros tipos de notificación que no son propiamente el proceso monitorio. De ahí que vuelvo y les insisto, lean muy bien las sentencias que les nombré en este video para que pues se puedan volver un poco más expertos en el proceso monitorio y puedan pues brindar mejores asesorías y pues la tengan súper clara. Bueno, muchas gracias. Esto era todo lo que les quería decir respecto a el proceso monitorio.